Digo en el nombre de Jesucristo. Es una bendición tener el privilegio, de verdad, de poder dar culto, ¿verdad? Porque estamos dando culto a Dios, y eso es lo más bendito, porque Dios nos creó para eso. El principio de la creación para el ser humano es estar dando culto a Dios. De esa manera, el hombre es feliz, el hombre está completo. De esa manera puedes estar también disfrutando de tantas bendiciones que Dios nos dio, para ser de bendición a toda la tierra. Por eso que estén con ese corazón disfrutando de este tiempo y enfocándose en Dios, porque solo Él merece la gloria. En este pasaje, es un pasaje que conocemos y hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero hay que ver el contexto de cuando el Señor está dando esta palabra. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba en un tiempo de crisis. Ellos estaban sufriendo porque los romanos los habían colonizado. Entonces no es una situación cómoda, ¿verdad? Que de repente ser esclavos de otras naciones. Entonces ellos, sabiendo que eran el pueblo de Dios, que un pueblo les dominara sabiendo encima que era un pueblo idólatra, pues era algo doblemente difícil, ¿verdad? En ese tiempo, las iglesias no tenían ninguna fuerza, no tenían fuerza. Por eso la gente sufría. Había gente con todo tipo de enfermedades, había gente endemoniada, y no tenían respuesta. Y la verdad que ese tiempo, aunque han pasado casi 2000 años, es muy parecido a este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente espiritualmente está esclava, colonizada, está cautiva. Esa es la realidad espiritual de muchas personas, incluso, desgraciadamente, de muchos creyentes. En este tiempo también, desgraciadamente, muchas iglesias no tienen fuerza espiritual. Y por eso Satanás está obrando en la iglesia, trayendo divisiones. Salen casos que de verdad que son a veces vergonzantes, ¿no? Cosas que ocurren que de verdad no le están dando la gloria a Dios. Eso es porque no tienen fuerza, porque el Señor, en su palabra, dice que sobre la confesión de que Jesús es Cristo, dice, yo edificaré mi iglesia. Y luego dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿por qué la iglesia está siendo dividida, atacada constantemente por Satanás? Ahí lo explica. Porque la iglesia no se está centrando en la roca, en que Jesús es el Cristo, en el Evangelio. Conocen el Evangelio, son hijos de Dios, pero no se centran, se están apoyando en otras cosas. Y no es que sea malo, pero no te da realmente respuesta. Porque la respuesta de los 66 libros de la Biblia, la respuesta, el centro, el núcleo, desde que el hombre quedó separado de Dios, Dios constantemente está dando solo un mensaje. ¿Cuál es? Solo a través de Jesucristo. Solo. Pero nosotros siempre intentamos hacer otras cosas, porque es tan sencillo que nos parece difícil, ¿verdad? Y, bueno, eso ya lo tengo, pero no es que lo tengas. Cada día tienes que permanecer en Cristo. En el Nuevo Testamento, Pablo, que fue utilizado grandemente por Dios, más de 165 veces pone en Cristo, la expresión en Cristo. Eso es porque es importante, ¿verdad? Y por no estar cada día en Cristo, Satanás nos engaña, nos quita la fuerza. Si yo no tengo fuerza, aunque tengo a Cristo, realmente mi vida es muy difícil, ¿verdad? Si no tengo fuerza, ¿cómo voy a poder ayudar a otros? ¿Cómo voy a poder ser el medio para que otros sean salvos? No tengo fuerza para mí, ¿cómo voy a compartir esa bendición a los demás? Por eso, por no centrarse en Cristo, por no estar dando el mensaje de Cristo, grabándolo en cada creyente, enseñándoles a centrarse, en enraizarse en Cristo, Satanás está obrando en las iglesias. Porque Satanás, ¿saben? Solo teme una cosa. ¿Cuál es? Jesucristo. Entonces, esta es la realidad.
Por eso en este tiempo, a pesar de tanta tecnología, la gente cada vez sufre más. ¿Por qué? Porque ellos están muertos espiritualmente. Ayer estaban en un restaurante y ocurrió un evento, me contaron. Pues como habían bastantes personas que iban a comer, pidieron amablemente a la mesera que le dijera a un cliente que estaba en una mesa él solo grandísima, si no le importaba, con respeto, sentarse en la mesa de al lado, para que ellos pudieran juntarse, ¿no? No es nada extraño, ¿verdad?, con educación. Dice que cuando le dijo que era un chico joven, se levantó, empezó a gritar, a insultar, casi le empieza a pegar a la gente y salió, y se quedaron todos helados, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Esto qué es? ¿Eso por qué es? ¿Cómo un chico joven reacciona de esa manera? Porque esa persona de verdad tiene problemas espirituales. Esa persona, imagínense si por eso reacciona así, si le pasa algo más grave, ¿qué sería capaz de hacer? Por eso constantemente vemos que ocurren asesinatos, violencia, cosas que nos sorprenden, ¿verdad? En todos nuestros países ocurren. ¿Por qué es? Hay un origen espiritual. Y como la Iglesia no está dando la respuesta, Satanás está obrando continuamente. Incluso los creyentes. Estamos a veces sin fuerza, sin dirección, sufriendo, y tenemos a Cristo, pero como realmente la Iglesia no está ayudando bien, dando correctamente el Evangelio, discipulando correctamente en la palabra, pues los creyentes también, su vida de fe es muy difícil. Y muchos jóvenes sufren muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen, no 2, 3 vidas a veces. Una vida aquí en la iglesia, ¿no? Vienes a la iglesia y tienes que poner cara de espiritual, ¿no? Es difícil eso. Pero luego que estás con los amigos y ahí eres otro, totalmente distinto. Y luego en clase, en el estudio, eres otro. ¿Ustedes saben qué sufrimiento vivir así? A mí me da misericordia, de verdad. Y conozco, por desgracia, muchos que están así. Y les tenemos que ayudar. Esa es la función de la iglesia. Dar la respuesta a través del Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que estén tomando la palabra. Dios da la palabra, en ella nos da todas las cosas. Solo tenemos que estar tomando la palabra. Cuando se hace un negocio muy importante, tiene que haber comunicación, ¿verdad? Tienes que negociar. Y luego se firma un contrato, ¿verdad? Eso te da seguridad, ¿verdad? Pues hay que comunicar con Dios. Dios nos habla, Él nos ama, somos sus hijos. Él nos da la palabra. Tenemos que estar escuchando. Orar con esa palabra es comunicar con Dios. Y esa palabra es un pacto para nosotros. Se va a cumplir. Porque la palabra de Dios siempre se cumple. Por eso me puedo aferrar fuertemente a su palabra porque sé que Dios la va a cumplir, ¿verdad? No por mí, que soy débil, no, pero si Dios da la palabra, la cumple. Si ahora dijera yo a mi hijo pequeño, te voy a comprar un teléfono móvil, bueno, se pondría contento, ¿no? Y aunque no se lo haya comprado en ese mismo momento, y él ya está feliz. ¿Por qué? Porque sabe que si se lo digo, se lo voy a comprar. En ese momento no lo tiene. Igual al día siguiente tampoco lo tiene, pero él está feliz ya. Como si lo tuviera en el bolsillo igual. ¿Por qué? Porque sabe que eso lo voy a hacer yo, lo voy a cumplir yo. Y él confía de que lo voy a cumplir. De la misma manera tenemos que tomar la palabra de Dios. Dios la da, Dios la cumple. Amén. Y la palabra de hoy, que habla del sembrador, en Mateo 13, del 1 al 9, ahí está hablando algo muy importante. Lo primero que está hablando es nuestro estado espiritual. Lo más importante no es lo que hagamos. Los creyentes todos nos gusta hacer cosas, ¿verdad? Hay que hacer. Pero más importante que eso es dónde estoy. Cuando Adán pecó, en Génesis 3, dice que el Señor fue a buscarlo y dijo, Adán, ¿dónde estás tú?
¿Que no sabe Dios dónde estaba Adán? Ahí escondido, ¿verdad? Claro que lo sabe, pero no significa físicamente en qué lugar se encontraba. Era una pregunta para que Adán pensara, meditara, reflexionara. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Dónde está mi vida respecto a Dios? Eso es lo más importante. Y es lo que en esta tarde les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que podamos estar preguntándonos. Realmente yo, voy a parar un momento. ¿Dónde está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi estado espiritual? Siendo sinceros, ¿verdad? A Dios, Él lo sabe, Dios, pero Él quiere que lo veamos en primer lugar. ¿Dónde estoy espiritualmente? Y dice que el sembrador primero sembró y cayó la semilla junto al camino, ¿verdad? Y dice que allí los pájaros fueron, pum, y quitaban rápidamente la semilla, ¿verdad? No podía fructificar. Luego, otras dice que cayeron en pedregales. Y entonces, como hay rocas, sale la semilla y es chiquita, ¿verdad? Por eso en cuanto hace sol, como no puede conseguir agua, se estropea. Y luego dice que otra cayó en espinos. Y al crecer, los espinos la ahogaban y también se moría, ¿verdad? No daba fruto. Pero dice que luego otra cayó ¿en qué? En buena tierra. Y esos son ustedes, por gracia de Dios. Y esa dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Junto al camino, los pájaros, eso significa que hay gente que viene a escuchar la palabra y Satanás obra en tonterías y te quita la palabra, te quita la bendición. Esta semana, pues estábamos haciendo un entrenamiento y pasó algo así, ¿no? Que ocurrió un evento tal y una persona le afectó. Y el peligro de eso es que a lo mejor por esa cosa, que es una tontería, si te afecta, tú puedes estar perdiendo realmente lo importante, que es la palabra, la bendición de la palabra. Y Satanás obra de esa manera, ¿verdad? Por eso no tenemos que ser engañados. Cuando venimos a la iglesia, venimos a dar culto a Dios. Tenemos que tomar la palabra, muy importante. Es muy importante. Y una vez escuché que un joven fue al pastor y le dijo: pastor, me voy de la iglesia. No aguanto más. ¿Pero por qué? Bueno, mira, este chico está siempre en el culto mirando el móvil. El otro mirando mal, me mira mal. El otro está peleando con su mujer. Me voy de la iglesia ya. Esto no es correcto. Yo me voy de esta iglesia. Y el pastor, con mucha sabiduría, le dijo: mira, párate un momento. Vamos a hacer una cosa. Ven el domingo que vienes una vez más y luego ya si quieres te vas. Ah, vale. Y llegó y se presentó a la oficina. Dice: ven, antes de irte te pido una cosa. Toma un vaso de agua, bien lleno, te lo pones en la cabeza. Y en el lugar de la iglesia da una vuelta y lo traes. Y este joven dice: bueno, ¿esto qué es, no? Por respeto lo hago. Y con cuidado, claro, para no derramarla, ¿no? Empieza a dar vuelta. Toda la vuelta ahí sufriendo, no derrama nada, bien, todo contento, ¿no? Dice: bueno, ¿qué? ¿Has visto a ese mirando el móvil? Pastor, ¿cómo voy a mirar? Si estaba con el vaso para que no cayera agua. ¿Has visto esos peleando? ¿Cómo voy a verlos pelear si estaba ahí mirando el vaso? Pues de la misma manera, tienes que centrarte en la palabra de Dios. De la misma manera, todo lo demás es un engaño. Tú vienes a dar culto a Dios, a centrarte en Dios. Si tú tienes esa actitud, de verdad, Dios te va a bendecir. Porque este Satanás sabe que si pierdes la palabra, pierdes todo. Por eso desde el principio lo que hizo es que el ser humano perdiera ¿qué? La palabra, el pacto. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que seamos las personas que nos aferremos fuertemente cada día a la palabra de Dios. Amén. Luego en pedregales. ¿Y qué es en pedregales? En pedregales son ideologías. Y hay gente que tiene su pensamiento. Hay gente que piensa a su manera, tiene su doctrina, su punto de vista.
y escucha la palabra, y como tiene su manera, es un molde tan grande en su vida, que realmente ahí no entra bien la palabra, tiene su manera de pensar. Y nosotros de verdad tenemos que estar saliendo de ahí. Tenemos que abrir nuestro corazón, venir con un corazón sincero y recibir la palabra de Dios. Otros dice que es con espinos y a veces puede haber dificultades. Y cuando uno tiene dificultades, pues enseguida sale disparado, ¿verdad? Hay gente que siempre está de iglesia en iglesia como una mariposa, ¿no? Entonces, lógicamente, yo pienso que eso no es la voluntad de Dios, que Dios tiene un sitio para cada uno, para congregarse, y que en ese sitio, pues lógicamente, no todo es perfecto, ¿verdad? Porque eso es parte del entrenamiento y parte de la función de la iglesia, para poder cambiar. Por eso es muy importante orar y estar en el lugar, la congregación, que Dios quiere que esté. Si yo tengo esa claridad, luego cuando vengan dificultades, que vendrán, porque en la iglesia estamos los hombres, somos imperfectos, pero si Dios me quiere ahí, yo sé que Dios me quiere ahí, pase lo que pase, yo estaré firme ahí, ¿verdad? Y todo lo que ocurra, las dificultades, eso será la manera de Dios para cambiarme, ¿verdad? Para romper mi pensamiento, para estar alisando, ¿no? Porque son como piedras de un río, ¿no? Que cuando pasa el agua y les golpea, se van alisando, ¿no? Esa es la función. Por eso tenemos que estar tomando fuertemente la palabra. Y dice que luego la palabra cayó en buena tierra. ¿Y qué es la buena tierra? Son ustedes. Son las personas que de verdad tienen ese estado espiritual para recibir la palabra. Son los que de verdad están poniendo su fe en Jesucristo. No solo su fe en Él, sino que de verdad dejan que Cristo sea el centro de su vida. Ellos experimentan cada día que Cristo ha consumado todo. Y esos son ustedes. Los que toman el pacto de Cristo, los que descansan en Cristo, los que oran en el nombre de Cristo. Y ahí vemos como el reino de Dios se establece. Vemos como las obras del Espíritu Santo se levantan. Esos, en su horario, son el fruto. Y no hay que ir buscando el fruto. El fruto viene. Si está la semilla, que ya la tenemos, el fruto vendrá, ¿verdad? No hemos visto nunca un árbol de mangos haciendo fuerza, ¿verdad? ¿Lo han visto alguna vez ahí sudando, ahí que salga el fruto? No. Cuando llega un horario sin hacer nada, es algo natural. Por eso simplemente disfrutando de la palabra del Evangelio, de Cristo cada día, en su horario van a venir esos frutos. ¿Por qué? Porque está escrito. Es un contrato que Dios nos ha dado. Por eso que disfruten, porque ustedes son la buena tierra. Que descansen porque Cristo de verdad ya ha hecho todo para nosotros. Que no estén preocupados por nada, simplemente que vean su estado espiritual. Si su estado espiritual hay que recuperar realmente algo, pues no pasa nada. Es una bendición verlo, es el principio para poder determinar, para recibir el poder y empezar de verdad a aferrarnos a Cristo, a empezar a orar cada día en el nombre de Cristo. Y al restaurar el estado espiritual va a cambiar mi vida y va a cambiar todo alrededor. Porque cuando mi estado espiritual está bien, es como si, por ejemplo, yo aquí ahora me pongo unos anteojos de sol, o unas gafas, o como le llamemos. Veo lo mismo, no cambio, las mismas cosas están, ¿verdad? Pero las veo con otro color, ¿verdad? Pues cuando uno de verdad empieza a disfrutar de la palabra, la oración, restaura su estado espiritual, y ves lo mismo, no es que los problemas desaparezcan, pero los ves de otra manera, con los ojos de Dios, con paz, sabiendo que incluso en ese problema Dios tiene un plan, un propósito que es bendecirme y que su nombre sea levantado. Amén. Por eso, en primer lugar, que veamos nuestro estado espiritual. Y no solo eso. Tenemos que ver nuestro hoy. Para restaurar el estado espiritual, lo más importante es hoy. La vida de José, de verdad, es una obra maestra esa vida. La ves y dices, wow, cómo Dios obra en una vida. Pero nosotros también somos como José en este tiempo. Igual que Dios escogió a José, Dios nos ha escogido a nosotros. Y él fue utilizado grandemente por Dios, pero su vida no fue fácil. Es más, fue bastante difícil. Problemas en la familia,
sus hermanos lo quieren matar, lo venden como esclavo, se va a otro país, otro idioma. Pero él disfrutaba. ¿Por qué? Porque su estado espiritual era una persona que se aferraba cada día a Cristo. Era una persona que oraba y sabía que orando, cuando un hijo de Dios ora, vemos que las obras de Satanás son quebrantadas, porque tenemos el respaldo del trono celestial. Somos ciudadanos de los cielos y los ejércitos celestiales son movilizados. Y ahí el Espíritu Santo obra y el reino de Dios se establece. Esa es la autoridad, es la posición que tenemos como hijos de Dios. Y José tenía seguridad en eso. Por eso él tenía ese contrato, ese pacto tomado, y su vida era un itinerario del pacto. Sabía que Dios le estaba guiando. Bueno, ahora como esclavo. No es que me voy como esclavo, es que me voy a predicar a Egipto, que es un país lleno de idolatría. Y hace falta el Evangelio. Por eso, bueno, ahora me meten aquí en la cárcel, no he hecho nada. No es que me meten en la cárcel, es que Dios me pone aquí porque esa cárcel era la cárcel de los oficiales, no era una cualquier cárcel. Y ahí él aprendió política. ¿Por qué? Porque luego él iba a ser gobernador. Por eso Dios lo preparó. Lo que parecía malo era una bendición, porque Dios lo estaba guiando. Pero José no se movió porque tenía el pacto seguro, se aferraba a la palabra. Su estado espiritual era un estado de bendición. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Lo más importante, su estado espiritual. ¿Cuándo? Hoy. Hoy es el día que Dios tiene bendiciones para nuestra vida. Que hoy sea el día que tomen el pacto de Cristo. Que hoy sea el día que estén orando en el nombre de Jesucristo. Van a ver cómo el reino de Dios se establece. Cómo las obras del Espíritu Santo se levantan a través de sus vidas. En ese momento, lo que parece difícil va a ser una bendición. Lo que parece absolutamente imposible se va a convertir en absolutamente posible, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando llegó el horario de Dios, ¿qué ocurrió? José fue levantado como gobernador. Vino esa hambruna, pero ya tenían todo el grano. ¿Y quién administraba el grano? José. Por eso, cuando la gente de todo el mundo, de las naciones, iban a por grano a Egipto, que era el único lugar donde había grano, se lo daba a José. ¿Qué significa eso? ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Eso significa que José fue utilizado para la evangelización del mundo. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero si soy débil, pero si no tengo respaldo, ese es nuestro pensamiento. Dios le ha escogido. Usted es un hijo de Dios. Por eso lo importante no es hacer muchas cosas, sino su estado espiritual. Que esté hoy tomando la palabra, orando, y Dios, la misma obra que hizo a través de José, la va a hacer a través de su vida. Porque el Dios que estaba con José es el Dios que está con usted. Amén. ¿Y qué ocurrirá en el futuro? Esta semana hemos podido algunos participar en una conferencia donde habían casi 20.000 personas. La mayoría jóvenes, ¿verdad? Todos sabemos cómo están los jóvenes en nuestros países. Incluso en la iglesia, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Cómo puede ser que se junten 20.000 jóvenes de todos los países? Eso es una bendición tremenda. Entonces, realmente el deseo de Dios, aparece en la palabra, es transmitir este pacto a la siguiente generación. Hay una palabra que aparece en la Biblia, que es algo que nos pone aquí, es el remanente. Y Dios en cada época tiene un remanente de personas, ¿verdad? Su pueblo. Un remanente que de verdad están tomando el pacto. En cada época. Hay muchos. No son 7, no, son muchos. Es más, en esta época somos nosotros los remanentes. Cada uno de nosotros somos remanente de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios. Entonces, en ese remanente, es como hay en Isaías 6:13, dice que aunque se corte el tronco, dice que aún quedará la 10ª parte. Entonces, aunque parece a veces que la iglesia está sin fuerza, que no funciona, Dios tiene un remanente por gracia que en cada época utiliza para restaurar el Evangelio. Entonces, aunque se corta un árbol a veces, ¿verdad?
se corta, pero queda un trocito siempre, ¿verdad? Lo han visto a veces, ¿no? Se queda un trozo. Y la raíz no se quita, ¿verdad? Aunque se corte. Entonces, con el tiempo, aunque esto parece que está muerto, que no funciona, llega un momento que aquí, ¿qué ocurre? Sale un nuevo brote, ¿verdad? Entonces, de verdad, nosotros, los más adultos, somos el remanente de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudar a ustedes, a los jóvenes, a que puedan estar recibiendo el pacto de Cristo. ¿Para qué? Para que más adelante, a través de ese brote, ¿qué se va a formar? Un bosque. Un bosque. Por eso, esa es una función principal de la Iglesia, de los hijos de Dios, transmitir el Evangelio a la siguiente generación. En Deuteronomio 6, 4 a 9, estando en el desierto, el Señor lo está diciendo. Ponle esta señal a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, en la puerta, en la frente, en las manos, todo, ¿verdad? Tenemos que estar transmitiendo el pacto de Jesucristo a nuestra siguiente generación. Ese remanente que son ustedes es una bendición. ¿Por qué? Porque no pueden fracasar. Pero no por ustedes, porque si fuera por nosotros fracasábamos cada 5 minutos, ¿verdad? Pero es porque Dios nos ha escogido. Él está con nosotros. Por eso en Romanos 8:31 dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué es eso? No por nosotros. Insisto, si fuera por nosotros, caeríamos enseguida. Somos débiles, pero la confianza la tenemos en Dios. Que Él nos agarra de su mano y nada nos separará del amor de Dios. Por eso somos el remanente de Dios. Y a través de nosotros tenemos que estar transmitiendo ese pacto a las siguientes generaciones. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo. No hacer muchas cosas, no. Primero, ¿dónde estoy yo? Mi vida, mi estado espiritual. ¿Hay cosas que cambiar? No se sienta mal. Todos tenemos cosas que cambiar. Es el momento de estar determinando. ¿Qué hay que hacer? Tomar la palabra. Tomar el pacto de Cristo cada día. Orar con el pacto de Cristo. Empieza a hacer eso un poquito cada día. El reino de Dios se va a establecer en su vida y a través de su vida. Va a ser lleno del Espíritu Santo. Las obras del Espíritu Santo se van a levantar a través de usted. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Usted es una bendición, es un remanente, no puede fracasar. Dios le ha tomado de su mano. Que tenga seguridad y traspase ese pacto a la siguiente generación. Bueno, es que no estoy casado. No pasa nada. Empieza a orar. Señor, dame el futuro esposa o esposo para formar un matrimonio para tu gloria. Dame esos futuros hijos para traspasarles el pacto y que ellos también puedan predicar el Evangelio. Dios le va a dar gran respuesta porque es el deseo de Dios. Por eso que no sea engañado. No pasa nada a su estado espiritual, que haya dificultades. No pasa nada porque son hijos de Dios, que estén restaurando el pacto en sus vidas. Y ahí van a ver cómo Dios empieza a restaurar todo. Porque cuando empieza a tomar la palabra, como dice en Ezequiel 47, es como ese agua, esas aguas salutíferas que sale ahí, ¿verdad? Que por donde entran, ¿qué ocurre? Todo se empieza a restaurar. Todo empieza a comenzar a tener otra vez la vida. Y en Ezequiel 37, el valle de huesos secos y secos en gran manera. Al profetizar la palabra vida con el Espíritu, en ese momento esos huesos secos empiezan a revivir. Y de esos huesos secos se levanta un gran ejército, el ejército de Dios para predicar el Evangelio. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan estar tomando fuertemente esta palabra en esta semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Estamos agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Que podamos, Señor, estar viendo nuestro estado espiritual y podamos estar restaurando en nuestra vida el pacto de Cristo. Que cada día, Señor, disfrutemos orando con el pacto de Cristo para que el reino de Dios se establezca. Y que nos des la llenura de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas y a través de ellas, y podamos traspasar este pacto a la siguiente generación. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo que está vivo. Amén. Amén.